Este jueves eucarístico, previo a la solemnidad de la Ascensión, vamos a considerar en este rato de charla o de oración, poniéndonos en presencia de Dios, este misterio gozoso, luminoso, glorioso, propiamente hablando, de la ascensión del Señor a los cielos. Han pasado 40 días desde que el Señor resucitó. Había dicho a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, y si me voy, os lo enviaré. 40 días, esta cifra que tiene un significado intenso, como recoge el Papa Benedicto XVI en una de sus homilías, los 40 años del pueblo de Israel en el éxodo del desierto, antes, mucho antes, los 40 días del diluvio universal, los 40 días de Moisés también en Sinaí, y otros episodios del Antiguo Testamento, relacionados con Elías y con el periodo de los jueces y con el reinado de Saúl, etc. Nuestro Señor, los 40 días en el desierto, en la tentación que quiere sufrir para ayudarnos a vencer también nosotros, y ahora los 40 días de su resurrección hasta que asciende al cielo. Una cifra, dice Benedicto XVI, un tiempo, los 40 días o los 40 años, un tiempo significa un tiempo de espera, de purificación, de regreso del Señor y de la conciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Nos alegra, cómo no, como a los apóstoles, que el Señor reciba toda la gloria que le corresponde como Hijo de Dios, que ha cumplido hasta el final la voluntad de su Padre, que ha entregado la vida por nosotros, que ha sufrido, que ha sido humillado y que necesita, su modo de hablar, necesitamos más bien nosotros verle glorioso a la derecha del Padre, triunfante. Nos alegra. A la vez es lógico que nos quedemos un poco tristes también, porque se va el Señor. Pero para eso Él ya nos advierte que no nos va a dejar huérfanos. Nos va a enviar el Espíritu Santo. Estos días nos dedicamos más intensamente a preparar esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Primera idea que podemos extraer, primera enseñanza que podríamos nosotros fijar nuestra atención en este misterio de la ascensión del Señor. Él es nuestra cabeza y está en el cielo. Nosotros somos miembros de su cuerpo místico y estamos, por tanto, también llamados a llegar al cielo. Esa es la meta definitiva de nuestra vida. Para eso hemos nacido. Pero llegar al cielo requiere seguir a Jesucristo en la tierra, parecernos a Él, identificarnos con Él. Estos días, estas semanas, estos meses, hemos estado más intensamente cerca del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la cruz. Pues ojalá, y nos haya servido para identificarnos un poquito más con la cruz con la que Cristo nos redimió, y hayamos sabido sacar fruto espiritual de esta situación dolorosa, difícil, para unirnos más al Señor y para estar, por tanto, más preparados para esa meta definitiva a la que Dios nos llama, que es el cielo. Nos podemos ahora ir con la imaginación al Monte de los Olivos, a esa colina cercana a Jerusalén, la elevación mayor de esa pequeña cordillera que está al este de Jerusalén, a unos 800 metros de altitud. Ahí fue construida una iglesia durante la segunda mitad del siglo IV, en el lugar en el que, según la tradición, nuestro Señor ascendió a los cielos. Ese santuario era conocido
con el nombre de Inbomón. Y gracias a la peregrina Egeria, peregrina de Tierra Santa de los primeros siglos, sabemos que los fieles de Jerusalén se reunían en ese lugar santo para algunas ceremonias en algunos momentos especiales del año, concretamente en la Semana Santa y en el día de Pentecostés. Desgraciadamente, al igual que en Tierra Santa ha sucedido con otros lugares santos, como el Santo Sepulcro y otros edificios del culto en Palestina, también Inbomón sufrió daños durante la invasión de los persas en el siglo VII. Posteriormente fue restaurado y conocemos por testimonios de aquellos siglos que se trataba de una iglesia de planta redonda con 3 pórticos en el interior y una capilla también redonda en el centro, que no estaba cerrada, sino a cielo abierto, para evocar a los peregrinos la escena de la ascensión. Y allí había, y sigue habiendo, en medio, una roca que gozaba y sigue gozando de gran veneración, porque los fieles la consideraban como el último punto donde el Señor había puesto sus pies, y reconocían sus huellas impresas en el relieve de esa piedra. Durante la época de los cruzados, aquel santuario fue reformado. Incluso llegó a ser una parte convento de los canónigos regulares de San Agustín. Pero poco después, en el siglo XIII, los musulmanes derribaron todos los edificios, excepto la capilla central, que es la que ha llegado hasta nosotros. Allí estamos ahora nosotros, viendo ascender al Señor a los cielos, como los apóstoles. Se va, pero nos deja una tarea que hacer. Una tarea que hacer, que es lo que el ángel, según San Lucas, parece querer decir a los apóstoles, con una frase que casi suena como una pequeña broma, ¿no? Varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Evidentemente, estaban mirando ascender al Señor. Qué cosa más lógica, ¿no? Pero ese modo de decir parece que les está indicando que ahora es tiempo de que ellos continúen hasta el final de los siglos la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a todos nosotros. Esa tarea que recoge el Evangelio de Mateo de este domingo, en la que el Señor dice a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros, porque somos discípulos suyos: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una tarea inmensa. Con palabras de San José María podríamos decir que consiste en llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas: a la fábrica, al laboratorio, al trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los senderos de montaña, a todos los lugares. Y se lo dice a los apóstoles, pero nos lo dice también a cada uno de nosotros: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Esto ha dicho Jesús y te lo ha dicho a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros. Es también lo que nos dice el Papa con palabras muy semejantes, ¿no? La ascensión del Señor nos recuerda la misión que corresponde a la Iglesia. Nos dice por qué existe la Iglesia. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio. La alegría de la Iglesia es anunciar el Evangelio. Y la Iglesia somos todos nosotros los bautizados. Y nos damos cuenta que lo que nos ha dicho el Señor no es un simple consejo. Nos ha dicho: id pues y haced, en imperativo. Un mandato, es un mandato para todos aquellos que quieran ser sus discípulos. Y añade, en esa misión que hemos de llevar a cabo: y enseñad a todas las gentes a guardar todo lo que yo os he mandado. Es decir,
la doctrina que la Iglesia nos transmite, que es la misma doctrina de Jesucristo y que no puede ser otra. De ahí la importancia capital de la fidelidad a la doctrina de Jesucristo, la única que tiene un valor salvífico. Pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las circunstancias, a lo largo de 20 siglos, tantas veces, y ahora en nuestros días, ¿no? Pero la doctrina salvífica es la de Jesucristo. No se puede adaptar la doctrina, la palabra de Dios a los tiempos, como a veces oímos decir. Son los tiempos los que se deben adaptar a la doctrina de Jesucristo. Y, en tercer lugar, ¿dónde nos vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a ser capaces de esta tarea gigantesca que nos supera? Pues el Señor nos dice algo que es el apoyo más firme, la confianza más fuerte, en la que encontramos la seguridad de que a pesar de los pesares, podemos ser capaces de hacer lo que el Señor nos pide. Porque Él nos dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él puede decir a sus discípulos y nos puede decir a nosotros, id al mundo entero, predicad el Evangelio, bautizad a las gentes, enseñadles todo lo que yo os he enseñado, transmitidlo a los demás. Nos puede decir eso, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Ciertamente es un poder espiritual, no es otro, un poder espiritual. Un poder que hacemos nuestro sin que por eso desaparezca nuestra pequeñez y nuestra debilidad, pero fortalecido, reforzado, rejuvenecido con la palabra de Dios que salva, con la gracia de Dios que transforma los corazones, como hemos visto también en innumerables ocasiones a lo largo de todos los tiempos. El poder espiritual de Cristo, de la Iglesia, la gracia, los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia, la capacidad de perdonar todos los pecados, la capacidad de transformar, de convertir todas las almas, de hacerlas semejantes a la del mismo Dios. Y ese poder es para siempre, porque el Señor nos dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Esta es la seguridad que nos da el Señor. Y para eso nos va a enviar el Espíritu Santo, para que nos identifique con nuestro Señor Jesucristo, para que seamos buenos discípulos suyos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima en este mes de mayo que nos ayude a preparar bien la venida del Espíritu Santo, que a su vez será el que nos permitirá llevar a cabo la tarea que Cristo encomienda a la Iglesia y por tanto a cada uno de nosotros como hijos suyos que somos. Que así sea.